Vamos a conversar en la entrevista contingente del día con Paulina Ruiz. Ella es la presidenta de la Federación de Funcionarios del Ministerio Público y es bien interesante lo que está ocurriendo con el Ministerio Público porque se han dado una serie de informaciones sobre cómo, Paulina, un ministerio que en un momento dado tuvo toda la información disponible de algo que no se había nunca probablemente ahondado tan profundamente como ocurrió hace algunos años, el financiamiento ilegal de la política, termina con el país en la sensación de que aquí finalmente hubo muy poca justicia, mucho juego de pierna y finalmente más adelante vemos que el propio fiscal reconoce que tuvo conversaciones con personas que estaban siendo investigados justamente por el financiamiento ilegal de la política. Y los funcionarios, ustedes, han planteado posiciones bien duras respecto de lo que debe proceder con el ministerio. Bueno, buenas noches, Fernando. Gracias por la invitación. Nosotros como Federación Nacional de Funcionarios estamos acá para hacer muchos planteamientos, referirnos también al tema que tú nos señalas, pero partir explicando de que el Ministerio Público tiene problemas estructurales que son históricos y que tienen que ver con la falta de controles externos. Nosotros consideramos que un organismo que tiene tanto poder como para ejercer la persecución penal necesita controles externos y los necesita de manera urgente. Lamentamos que a lo largo de los años nosotros como dirigentes y representantes de los trabajadores hemos hecho estos planteamientos, pero no hemos tenido eco. Estamos en una situación de crisis institucional, no podemos negarlo. Las declaraciones del fiscal nacional son muy sensibles y lamentablemente están sembrando una semilla de duda en la ciudadanía sobre la transparencia, los estándares de transparencia que mantiene nuestra institución. Y respecto a ese punto, la Federación tiene claro de que la persona que lidera nuestra institución tiene que estar libre de toda sospecha, como ya lo hemos señalado de manera pública a través de los medios. Es por eso que hoy día estamos acá, porque también entendemos que hay una decepción de la ciudadanía, porque en este caso es la ciudadanía de nuestro país la víctima, cuando hay casos de financiamiento ilegal de la política, cuando hay casos ciertos de la envergadura del caso Penta Soquimich y reuniones que lamentablemente obviamente no vamos a poder conocer directamente los diálogos, las conversaciones que se mantuvieron, pero se llevan a cabo en domicilios particulares y con personas que están siendo investigadas. Y para nosotros, a juicio de esta federación, eso levanta el velo de la duda y lamentablemente para nosotros resulta muy lesivo para la imagen y también para los trabajadores de la institución, puesto que de cierta manera está desperfilando el trabajo, el arduo trabajo que desarrollamos día a día con una alta vocación de servicio. La víctima, sea la ciudadanía o cualquier persona, ciudadano, hombre, mujer, chileno y chilena, tiene derecho, ¿cierto?, a una persecución penal con el máximo de celo, el máximo de rigurosidad y sea quien sea la persona que se está investigando. Mencionaste ese momento de la entrevista que le hizo Daniel Matamala al fiscal Abbott, donde él reconoce que tuvo contacto con el senador Jorge Pizarro en el momento en que ya se sabía que él estaba siendo investigado por toda esta situación del financiamiento ilegal de la política. Veamos ese momento y conversamos sobre eso. Me reuní, digamos, en el Congreso y en el caso ya de Saldívar, ¿cómo se llama? En su oficina, ya, y el caso ¿cómo se llama esto? Del senador Pizarro en un recinto particular, ¿sí? ¿En la casa del senador Pizarro? No. ¿En una oficina? No, en una casa ya particular. ¿En una casa de quién? En mi casa. ¿Y con el senador Pizarro habló de su causa cuando se juntó con él en su casa? Para nada. ¿Tocaron el tema? No, para nada. Jamás, ¿no es cierto? Ya traté el tema, ¿no es cierto? Una casa particular pasó a ser la casa del propio fiscal, digamos. Ahora, para que nosotros entendamos un poco y tampoco hagamos acusaciones ni apuntemos con el dedo injustamente,
¿Dónde está el problema en que el fiscal en ese momento, entiendo que él se excusó diciendo que era el momento en que se conversaba con los parlamentarios, porque hay que recordar que el Parlamento es el que de alguna manera tiene que votar por el nominado para fiscal nacional? ¿Dónde están los problemas que eventualmente pueda tener que se reúna a puertas cerradas en su propia casa con alguien que va a votar o tiene el derecho a votar, si es que va o no va a la Fiscalía Nacional? Bueno, ahí hay dos situaciones. La primera, las personas que están siendo investigadas, nosotros como miembros del Ministerio Público tenemos que hablar, conversar con ellas en Fiscalía y en las condiciones que amerita una causa, una investigación penal. Y en segundo lugar, evidentemente que hay un conflicto porque el Senado es un órgano político y participa de la elección del fiscal nacional. Por eso nuestra federación también plantea de que en la Constitución, en nuestra nueva Constitución, tiene que reformarse el sistema de elección de las autoridades del Ministerio Público, tanto fiscal nacional como fiscales regionales. Evidentemente los fiscales regionales están supeditados al fiscal nacional y muchos de ellos, de los actuales en ejercicio, han sido nombrados por el fiscal Jorge Abbott. Ahora, Paulina, hay un punto que subyace detrás de toda esta situación. No existe, por lo menos en las democracias modernas, y para eso fue construido el sistema judicial, algo más ejemplificador que la aplicación de justicia para que uno entienda que se disuada o se desistan las personas de cometer delitos. La justicia, cuando funciona, se nota. Y al notarse, manda un mensaje, transmite un mensaje. Países que, por ejemplo, tienen montones de problemas, como todos, pero tienen un sistema de justicia que no discrimina entre personas poderosas y personas humildes, digamos, y eventualmente a cualquiera de ellos los puede sentenciar con el mismo celo si es que corresponde, tienen y reciben el mensaje todo el resto de que tiene un costo romper la ley. Pero cuando eso no pasa, después de que se ha generado toda una masa muy potente de evidencia, bueno, ¿cómo quedan las instituciones de justicia? ¿Cómo se sienten ustedes, digamos, en ese sentido, auscultados por la ciudadanía? Bueno, nosotros consideramos que la percepción ciudadana es que aquí hay un fallo en la fe pública. Estas señales son equivocadas, absolutamente erróneas y también fuera de lo que demanda el nuevo Chile que estamos fundando luego del estallido social. Aquí hay un país que está clamando por mejoras, clamando por mayor transparencia y los chilenos y chilenas ya tampoco están dispuestos a aceptar o quedarse callados ante prácticas del pasado. Y en este tema del acceso a la justicia es altamente sensible y relevante, reitero, el estándar de transparencia, que no queden dudas de las actuaciones tanto de los fiscales como de los funcionarios del Ministerio Público y en general de todo el sistema de justicia. Paulina, desde el punto de vista de lo que ha pasado, ¿eso es algo que se comenta al interior, que ustedes lo discuten? ¿En su momento hubo posibilidades de que las cosas fueran de otra manera? ¿O es tan predominante la posición que tiene la jefatura, por ejemplo, o el propio fiscal, o el gobierno, o los gobiernos de turno, porque esto es transversal, no afectó solamente a un gobierno, afectó a varios gobiernos? Así es. Tienen un influjo de poder demasiado poderoso sobre el Ministerio Público. Lo que yo te puedo señalar es que evidentemente ha habido un silencio también del mundo parlamentario, salvo algunos parlamentarios que han levantado también críticas fuertes y acciones para solucionar estos problemas, pero no se ve una fuerza generalizada, ni política ni tampoco gubernamental, ante estas situaciones que son gravísimas. Nosotros, como te comentaba al inicio de la entrevista, por años hemos planteado que necesitamos mecanismos de controles externos, que necesitamos también, además de las reformas constitucionales, necesitamos también reformas a la ley orgánica constitucional. Y eso no ha surgido del mundo parlamentario, pese a todas las situaciones que hemos conocido en estos últimos meses y algunas anteriores también que, como tú bien señalas, son históricas.
El Ministerio Público es un organismo que usa la autonomía a veces incluso más allá de lo que corresponde y hay autonomía en el ámbito laboral, en el ámbito financiero. Esas autonomías tampoco se justifican. Necesitamos un ente regulador y en eso no hemos visto ninguna visión clara, ni del Ejecutivo ni del mundo parlamentario. Y mira, es bien curioso lo que tú planteas, porque hay pocas instituciones que han solicitado públicamente, en el caso de la Convención Constitucional, que se produzcan reformas serias a su propia organización. Tú no observas a, qué sé yo, presidentes, a presidente o ministro diciendo que en realidad debería cambiar el sistema presidencial por uno semipresidencial o parlamentario. Eso más bien lo hace la gente, los opinólogos en general. Tampoco son los parlamentarios, más allá de la opinión particular de cada uno, los que plantean si es que debiera ser unicameral o bicameral el Congreso. Pero ustedes están pidiendo una serie de cosas que tienen rango constitucional. Así es, y es porque evidentemente como parte de la institución, y muchos de nosotros como dirigentes históricos también de la institución, hemos conocido distintas situaciones de bastante gravedad. Y te reitero, acá tienen que existir voluntades políticas, se tienen que cohesionar las fuerzas, pero el Ministerio Público tiene que cambiar, no puede seguir funcionando así. Además hay endogamia incluso en las investigaciones internas, porque no puede ser que, por ejemplo, en este minuto si hubiera una denuncia penal contra el fiscal nacional, la va a investigar un fiscal regional, que es su subalterno. Entonces, ¿dónde está la objetividad, la autonomía? En este caso, sí necesitamos revisar, ¿cierto?, internamente la institución. Todo eso no lo vio el legislador en su momento. Y creó una institución jerarquizada, autónoma, con una autonomía que de verdad excede límites, autonomía exorbitante, y que también tiene un alto nivel de resistencia a los controles y fiscalizaciones externas. Hay un grupo de la institución que se resiste a eso. Dime una cosa, aquí voy a pasarme como 10 pueblos, pero ¿ustedes verían como muy raro de que, por ejemplo, el fiscal nacional, como ocurre en otros países del mundo, fuera alguien elegido por la ciudadanía? No, es una posibilidad. Yo creo que el primer paso para elegir cuál va a ser la mejor opción para los ciudadanos es proponer las alternativas. Y eso estamos esperando, que se nos propongan las alternativas. Pero tenemos que mejorar el funcionamiento del órgano persecutor, eso está claro. ¿Cómo se mide, Paulina, el éxito o las fallas de la labor del Ministerio Público? Probablemente existe esta lógica de ver cuántas causas han avanzado, prosperado y tienen condena, cuántas no lo han hecho así, cuántas desisten en el proceso. ¿Cómo se mide la efectividad, la calidad efectiva del Ministerio Público? Bueno, hay una medición objetiva que es estadística y que tiene que ver con indicadores de cumplimiento, como bien tú señalas, son términos jurídicos y cumplimiento de metas. Pero la Federación de Funcionarios tiene una visión más amplia de lo que debe ser la eficacia del Ministerio Público, porque si la evaluación ciudadana es paupérrima, como ocurre en este minuto, nosotros tenemos que apuntar allá, tener la capacidad autocrítica institucional y de proponer las soluciones para que la ciudadanía, que es nuestra principal víctima, en su conjunto, tratémonos como una víctima a los ciudadanos chilenos y a las chilenas, por cierto, tiene que tener confianza en nuestra institución. Para nosotros esa es la mayor eficacia, el mayor éxito, el mayor de los logros. Sí, yo tengo la impresión que no existe mayor eficacia en materia de justicia que haya resultados que terminen en sentencia, que no se dilaten los juicios más allá de lo que corresponde, que si es que tiene que pagar a alguien que es muy poderoso, pague, y si es que tiene que pagar a alguien que es muy humilde, pague en las mismas condiciones.
¿Cómo se mide eso cuando llegan los casos de alta gama, llamémoslo así, en términos de casos con políticos connotados o situaciones de personas que tienen de alguna manera influencia o recursos? ¿A ustedes los afecta ese tipo de casos? Llegan y dicen, pucha, me va a tocar esta persona aquí, allá. Al contrario, los funcionarios yo creo que tenemos una alta vocación social y sabemos cuál es la importancia de nuestro rol, especialmente con la población más vulnerable. Muchas veces la gente más desprotegida, lo único que tiene es la fiscalía cuando es víctima de un delito. Entonces, yo creo que el tema es más que nada valórico, y hay cosas que no se miden en la estadística. Los fríos números no van a hacer distinción entre la persona que tú me señalas que puede ser una persona poderosa o una persona humilde. Entonces aquí estamos hablando de un tema valórico, la igualdad en el acceso a la justicia. Y es un tema también de cambio social, que nosotros como dirigentes sindicales tenemos que jugar un rol activo en eso. O sea, nuestro país está cambiando. Nuestro país no es el mismo de 5 años atrás, de 3 años atrás. Ha habido un alzamiento de la voz de los ciudadanos, exigiendo cambios y términos de los sistemas que consideran que están viciados o que son abusivos. Te voy a plantear dos cosas, una más loca que otra, pero a ver, en primer lugar, ¿a ti te parece o a ustedes les parece muy tirado de las mechas que de repente se pueda proponer o se pueda instalar o discutir en la Convención Constitucional juicio con jurado? Es una alternativa. Yo creo que lo que nos hace falta a nosotros es mirar con ojos críticos al Ministerio Público, pero no solamente como dirigentes o como parte de miembros de la institución, sino como ciudadanos, como país. Yo creo que ha llegado el momento y tenemos la oportunidad histórica de hacer los cambios a través de la nueva Constitución. Por eso no podemos ahora desechar alternativas, tenemos que evaluarlas y llegado el momento daremos nuestra opinión. Y la segunda tiene que ver con un riesgo. El riesgo que cuando tú estás demasiado... y es un riesgo porque la justicia tiene su propia lógica, tiene normas, tiene leyes, tiene una serie de instrumentos que trabajar, que no necesariamente los conoce la ciudadanía todo el tiempo y no necesariamente son compatibles con el parecer ciudadano. De repente puede haber un grupo de gente que genera una masa crítica que pide la restitución de la pena de muerte. Pero ahí no es algo que uno tenga que decir, mira, escuchemos la voz del pueblo y por lo tanto, si lo pide el pueblo, volvamos a la pena de muerte. Una de las grandes cosas que creo yo se demostraron cuando se eliminó la pena de muerte es que se eliminó la pena de muerte contra la voluntad de la gran mayoría de los chilenos. Por lo tanto, seguir el estado de ánimo de la ciudadanía también tiene un riesgo, porque de pronto muchos pueden caer en un error también. Claro, pero también es cierto de que muchas de las críticas que ha hecho la ciudadanía se han confirmado con el tiempo, a la luz de las evidencias que hemos estado viendo en estos días. Entonces yo creo que tiene que haber un punto medio, ¿cierto?, entre los jurisconsultos y la voz de nuestros ciudadanos, para poder construir este nuevo sistema de justicia, un sistema integral de justicia, que por cierto incluya al Ministerio Público y que esté libre de situaciones como la que estamos analizando ahora. Paulina, ¿cómo es la relación interna en el Ministerio Público hoy? Todas estas cosas que salen en los medios de comunicación, todo esto que ha pasado, todo esto que estamos viendo, ¿de qué manera impacta? Porque nadie puede ser impermeable a cosas que tienen que ver con tu trabajo, digamos. ¿Cómo es la relación cotidiana con ustedes, con el fiscal, que supongo que tienen que hablar, o con los demás fiscales, los funcionarios? Claro, son situaciones que afectan porque todo esto contrasta con la dinámica interna, como te señalaba, de los trabajadores del Ministerio Público, que es muy ardua y es muy comprometida. Entonces, ahí entramos a la discusión, ¿cierto? Autoridades que tal vez no pasan por las selecciones o las pruebas que son adecuadas, muchas veces, o mecanismos que podrían ser considerados inadecuados para su nombramiento,
¿cierto? Pueden dañar con voluntad o sin voluntad de hacerlo, pueden dañar la imagen de una institución completa. Y eso desmoraliza, por cierto. Ahora, pese a aquello, la labor nosotros la vamos a cumplir porque sabemos muy bien, como te señalaba adelante, que la Fiscalía para muchas personas es lo único que tiene cuando es víctima de un delito. Entonces no solamente un trabajo, esto es un compromiso también con la sociedad, con los chilenos y las chilenas. Y por eso es que estamos acá también preocupados por lo que está pasando dentro de nuestra institución, por lo que nos llega a nosotros como coletazo y entre los funcionarios se comenta que evidentemente pueden haber comentarios generalizados sobre todos los miembros de la institución y eso obviamente que no nos parece y ojalá que, como te señalaba, se generen los cambios que necesitamos para que exista un control externo, se modifiquen los sistemas de designación de fiscal nacional y fiscales regionales y también hay otro asunto que es muy relevante y que mucha gente no conoce, que son los cargos de confianza que existen al interior del Ministerio Público. Estamos en el siglo XXI, estamos en el Chile post-estallido social, no podemos seguir trabajando en las instituciones públicas con cargos de confianza, tenemos que trabajar con la meritocracia. A los funcionarios de carrera se nos hacen muchas pruebas para ingresar. Tenemos que cumplir indicadores, estándares, metas. Entonces, de pronto, ahí vemos, obviamente, hay una asimetría. Personas que no han pasado pruebas de selección y que muchas veces también no son de carrera, toman decisiones que afectan a los funcionarios que sí estamos en la institución por el mecanismo que a mi juicio y a juicio de la Federación es el que corresponde. Carrera funcionaria. Algo que ha sido tan desdibujado en estos últimos años. Y que realmente es el principal valor que tiene un empleado público. Perdona, ¿qué cargos de confianza, por ejemplo, son? Bueno, cargos directivos de alto rango, desde las direcciones ejecutivas, que es el segundo cargo, tanto en la Fiscalía Nacional como en las Fiscalías Regionales, es cargo de confianza. Electo ya sea por el fiscal nacional o el fiscal regional. Lo mismo con los gerentes de recursos humanos, una nomenclatura que a mí en el servicio público no me agrada mucho, pero se utiliza, y otras jefaturas de primera línea. Eso a mí también me ha llamado la atención, el desconocimiento que hay, incluso en el mundo parlamentario, de cómo se ha conformado esta institución orgánicamente. Paulina, te quiero agradecer por haber estado aquí con nosotros tratando de entender un poco más cómo funciona una de estas instituciones que fue creada a partir de la reforma procesal penal y que, bueno, procesos de ajuste me imagino van a tener muchísimo porque efectivamente la sensación de justicia, digamos, de cómo opera la justicia en Chile sigue siendo una de las que tiene menos aprobación ciudadana. Así es. Por lo tanto, es un desafío, como dije adelante, no solo para los dirigentes, no solo para los miembros del Ministerio Público, sino que también para todos nosotros, para todos los chilenos y todas las chilenas, que tenemos que empujar esto para que realmente mejore y funcione de manera adecuada y sin velos de dudas, sin mantos de dudas sobre ninguno de sus integrantes. Muchas gracias, Paulina.